El Centro Familiar de Adoración de Barranquilla, Colombia, presenta su programa El Mensaje de la Cruz. Les saludo desde el Centro Familiar de Adoración, en este precioso altar en el cual el Señor se ha movido grandemente, para darle a ustedes la cordial bienvenida a su programa El Mensaje de la Cruz. Y muchos preguntarán, ¿y por qué el mensaje de la cruz? Nuestro pastor y evangelista Jimmy Swaggart tiene la respuesta para su pregunta, el porqué del mensaje de la cruz. Así que vamos con la primera parte de este glorioso mensaje y sé que el Señor va a hablar a su corazón en esta preciosa hora. Pablo escribió en Romanos 6 con una poca variación. Él dijo, y vosotros estáis completos en Él. Y qué palabra tan maravillosa esta. No necesita nada más. Cuando las personas le digan que necesita un manto de oración, no, todo lo que necesito es Jesús. Cuando le digan que usted necesita que guardar la Pascua, no, Jesús es la Pascua. Gloria a Dios. Usted está completo en Él, qué maravillosa palabra. Realmente no hay nada restante que falta, nada, totalmente completa, absolutamente completo, completa en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Qué es la cabeza? Todo principado y potestad. Satanás, ¿escuchaste eso? En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonaos todos pecados, perdonándoos todos pecados. Oh, ¿no escucharon eso? No permita que el diablo le traiga de vuelta algo que hizo 25 años atrás. Dice aquí Dios que es perdonado totalmente. Perdonados todos los pecados, los grandes, los pequeños, los grandes, todos son perdonados. Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en su cruz. Dije, y clavándola en su cruz. Gloria a Dios. Y despojando a los principados y a las potestades. Y dice aquí, despojados quiere decir que les quitó su poder. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están perdidos. El referí dijo, están fuera, descalificados, gloria a Dios. Despojando a los principados y las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y quiero usar como tema el mensaje de la cruz, parte 4. Usted dice, ¿y cuántas partes hay en este mensaje? Bueno, le voy a decir de esta manera. No hay final en esto. Gloria, 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 gloria. Padre Celestial, pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, de que tú nos ayudes a entregar esta palabra que tú has entregado a nosotros. El mayor mensaje conocido entre los hombres. Yo pido, Señor, de que tú abras los corazones del pueblo, no solamente aquí en la iglesia, en el santuario, pero también en todo el mundo, donde quiera que ellos puedan estar, que puedan entender la palabra, Padre, que tú nos has entregado para entregarles a ellos el mensaje de la cruz. Y yo lo pido todo en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Empezamos esta serie unas cuantas semanas atrás con la primera frase que dice, Jesucristo es la fuente. ¿Pueden poner eso en la pantalla, por favor? Jesucristo
es la fuente de todas las cosas que recibimos de Dios. Realmente entienda eso. Él es la fuente de todas las cosas. Todo viene a través del Espíritu Santo. Empieza con Cristo. Él es la fuente de todas las cosas que recibimos de Dios. Y usted tiene que entender quién Él es y lo que Él ha hecho. Permítame repetir eso una vez más. Para correctamente entender a Cristo, usted tiene que entender quién Él es y quién Él es. ¿Quién es Él? Él es el Hijo del Dios viviente. El primero, el último, el alfa, el omega, el principio y el final. Él es nuestro Salvador. El ángel Gabriel le dijo a María, le dijo, eso que tienes que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Él es nuestro Salvador. Usted debe entender quién Él es. Y como Mike Mosero lo dice, si usted se equivoca en eso, si usted está equivocado acerca de quién es Jesús y lo que Él ha hecho, no importa qué otra cosa tenga presentando, todo está mal. ¿Escucharon eso? Si están equivocados sobre Jesús, está equivocado en todo. Y debe entender quién Él es y lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Pregunto. Él vino a este mundo por un propósito. Él hizo muchas cosas. Él sanó a los enfermos, hizo milagros, echó fuera demonios. Él caminó sobre las aguas, resucitó a los muertos. Realmente estamos hablando de algo fenomenal, estupendo. Totalmente como nada que el mundo jamás había visto antes. Pero su propósito final o principal para venir aquí a este mundo fue para ser el Salvador. Él era el sanador, Él es el proveedor, Él es el poder. Pero la razón por la cual Él vino fue para libertar al hombre del mundo oscuro que lleva al hombre a la atadura. Y Él lo hizo en la cruz del Calvario. Número 2, y también tratamos unas cuantas semanas atrás con esto. La cruz de Cristo es el medio de cómo todas estas maravillosas cosas se entregan a nosotros. Ahora, esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de la cruz aquí todo el tiempo, no estamos hablando de un madero donde Jesucristo murió. Si de hecho encontrasen la propia cruz en Jerusalén, ahora, hoy en día, y pudiesen probar sin lugar a dudas de que esta es la cruz donde Jesucristo murió, donde fue crucificado, esa madera no sería más importante que los árboles aquí que están creciendo al lado del ministerio. Un pedazo de madera no le libertó a usted, ni le dio salvación. Yo estoy hablando de lo que Cristo hizo en aquel lugar. Estoy hablando del precio que Él pagó en ese lugar, la victoria que fue completa y total, y Él allí la ganó. Entienda eso. La cruz de Cristo es el medio y el único medio. A través de cosas, estas maravillosas cosas se entregan a nosotros y usted nunca debe olvidar eso. Ahora, el tercer punto de esto. Entendiendo que Jesucristo es la fuente eterna. Entendiendo que la cruz de Cristo es el medio a través de cómo estas maravillosas cosas se entregan a nosotros. Entonces, la cruz de Cristo debe ser el objeto de nuestra fe. En los últimos 75 años, más libros se han escrito sobre la fe que en cualquier otro momento realmente en el balance del tiempo de la iglesia en conjunto. Decenas de miles de libros sobre la fe. Y yo he leído, bueno, solamente el Señor sabe cuántos. Desde pequeños volúmenes hasta grandes libros de 1000 páginas. Pero yo nunca he leído uno que hable sobre el objeto de nuestra fe. ¿Me siguen?
Ninguno. Y yo realmente, sí leí uno. Decían que el objeto de la fe debe de ser nosotros mismos. Amigo, eso tiene que ser la cosa más estúpida, el pensar de esa manera. El pobre hombre es patético, el hombre en general. Y si el escritor estaba escribiendo diciendo tiene que tener fe en usted mismo, no, eso no le va a ayudar a usted en nada. Le voy a ayudar con esto en un momento. Dios opera en el principio de la fe y el principio de fe solamente. Él creó este mundo y todo lo que está en él simplemente diciendo las palabras, no por las cosas que existían, sino de la nada. El hombre tiene el poder, escuche bien, dado por Dios para crear ciertas cosas, pero siempre tiene que ser de algo que ya existe. Pero Dios creó todo de la nada. Gloria. Aleluya. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él habló las palabras. Él creó el universo con sus palabras. Piensen eso. Ese es el principio como Él opera la fe. Todo el mundo, en todo el mundo que jamás ha vivido, que vive hoy y que vivirá, tiene fe. Cada humano en el mundo tiene fe. Pero no es el tipo de fe que Dios va a reconocer. Por ejemplo, Bill Gates tuvo fe de que él podía crear una programación que iba a transformar la manera como operaba el mundo. Y estaba en lo cierto. Lo hizo, lo logró. Steve Jobs, así se llama, el de Apple, dijo que él podía crear equipos. Francis los llama por la televisión los cositos. Equipos electrónicos, y permítame decirle, y está en lo correcto. Y bueno, me estaban allí, yo estaba promoviendo esto, y dijo, este tiene 16 gigabytes, y yo no sé lo que es eso de gigabytes. ¿Qué es un gigabyte? Pero bueno, Steve Jobs pensó, bueno, yo puedo crear estos equipos electrónicos celulares, y todo el mundo hoy en día, excepto yo, tiene un pequeño celular, un iPhone. Yo tengo uno, está en el carro, pero yo nunca lo cargo conmigo. No sé cómo usarlo. Un pequeño celular. Le llamo iPhone, o se llama iPhone. Hay unos cuantos más grandes, y eso, bueno, realmente hace todo excepto hacerle el desayuno en la mañana. Tiene todo tipo de opciones. Él pensó, yo puedo cambiar la manera como las personas funcionan, más eficiente los hizo. Y eso fue fe. Einstein estaba sentado detrás de un escritorio, ese judío de Alemania, y dijo, después que los doctores le dijeron, solamente te quedan meses para vivir, él dijo, si yo tuviese solamente 5 años más, creo que puedo abrir secretos del universo. Y él estaba en lo cierto. Él tenía fe que pudo o podía explicar la manera como ciertas cosas funcionaban en el universo o en la creación. Pero nada de eso es el tipo de fe que Dios entiende. Nada de eso. Es fe, sí, pero no es el tipo de fe que Dios reconoce. La única fe
que Dios va a reconocer es fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora eso, así es, denle un aplauso al Señor. Eso incorpora toda la palabra de Dios. Y usted dice, bueno, pero mi fe está en la palabra, ahí es donde debe de estar. Pero si usted correctamente entiende la palabra, entiende que la palabra de Dios es la historia de Jesucristo y Él crucificado. Entienda eso. En el Evangelio de Juan, el gran evangelista dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos dice lo que es el verbo. El verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verso 29 dice, cuando Juan el Bautista presenta a Cristo diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a nuestro Dios, al Cordero. En ese primer capítulo de Juan es el compendio de todo lo que trata el Evangelio. En el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo hecho fue hecho. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para ir a la cruz del Calvario y pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar, para que usted y yo sepamos lo que es la vida eterna. Así que la cruz es el medio y debe ser el blanco de la fe de la persona. Entienda eso. Jesucristo vino a sus discípulos no mucho tiempo antes de la crucifixión. Les dijo, si van a seguirme, Lucas 9:23, si me van a seguir, van a tener que negarse a sí mismos y van a tener que tomar la cruz diariamente y seguirme. Nosotros escuchamos eso y no pensamos mucho de eso. Si van a seguirme, tienen que negarse a sí mismos y tomar la cruz diariamente. Nosotros, eso es algo como que lo leímos fácilmente. Pero cuando Él dice eso, esos discípulos que estaban enfrente de Él, usted pudo haber golpeados en la cara y no los hubiese sorprendido más que esas palabras. ¿A qué se refería Él? La cruz era la cosa más horrible. Presentación de sufrimiento, de dolor y muerte que el corazón de los hombres jamás había presentado. Y Él dice, si me van a seguir, tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirme. Ellos estaban tan sorprendidos, ellos estaban tan sin expresión y más adelante les dijo en Lucas 14:23, dice, si no lo van a hacer, no pueden ser mis discípulos. Y amigos, eso es una palabra fuerte. ¿A qué se estaba refiriendo Él? Ellos realmente no entendían esas palabras hasta que el Señor dio el significado al apóstol Pablo. Unos 15 años después. Solamente lo entendieron cuando Dios le entregó al judío de Tarso el significado de esa palabra. ¿Y qué quiso decir con eso? La iglesia ampliamente está equivocada, lo tienen totalmente confundido esto. Si me van a seguir, deténgase a pensar antes de yo continuar. ¿No es eso la manera más extraña de adquirir seguidores? Diciéndoles, contándoles de el instrumento más terrible de tortura y muerte que el mundo jamás había conocido. Oh Señor. Ellos tal vez pensaron, ¿qué está diciendo Él? Cuando Él dijo, síganme, tienen que negarse a sí mismo. Ahora, en esas palabras, negarse a sí mismo,
El mundo de la iglesia ha establecido una gran cantidad de religiosidad, y lo voy a explicar. Él no estaba hablando de un sadicismo. Un sadicismo tiene que ver aquello que es placentero, agradable o como sea. Y las personas tienen la idea, por esa palabra, tienen que negarse a sí mismos, que mientras más tortura usted viva, eso lo hace a usted más santo. Lo voy a decir de otra manera. Mientras más torturas usted viva, más santo es usted. Si ese es el caso, la mayoría del mundo es santo entonces. A eso no era que él se estaba refiriendo cuando él dijo tienen que negarse a sí mismos. Pero voy a tratar con eso un poco. Vamos a ver cómo lo puedo poner. Cuando usted hace algo que está mal, no me mire como que está viendo un punto donde dice que yo no he cometido errores. Yo conozco a su esposa, caballero, y ella aclaró las cosas. Cuando usted comete un error que nosotros no debemos hacer, pero cada uno de nosotros lo hemos hecho, lo primero que viene a su mente es tratar de expiar ese mal comportamiento de alguna manera. La Iglesia Católica le llama penitencia. La Iglesia protestante habla en contra de eso, pero hace prácticamente lo mismo. Si comete algún tipo de error, tiene que hacer penitencia. No usan esa palabra en la Iglesia protestante, pero básicamente es lo que están haciendo. Yo me sorprendí unos 10 años atrás, tal vez, cuando estábamos en la radio. Estaba yo enseñando un día y Lauren estaba allí también. Otros hermanos estaban allí, no recuerdo quién, y dije, bueno, vamos a usar a Lauren como un ejemplo. Él ha cometido un error. Él tiene que ponerse una chaqueta negra ahora. Y bueno, eso es una cosa. Yo estaba tratando de presentar un punto, ¿no? Él llegó a la casa, Joseph lo encontró. Le dijo, papá, ¿cuánto tiempo vas a tener que ponerte esa chaqueta negra? ¿Verdad, Lauren? Si me hubiese preguntado a mí, nunca. Si le hubiese preguntado a Hannah, solamente el Señor sabe cuánto. Pero hay algo en nosotros que quiere tratar de expiar el mal comportamiento que hemos hecho. Ahí es donde vienen aquellos que son del medio ambiente. Abraza árboles. Estamos expiando. Eso no es lo que estaba hablando, o decía, o refería a Jesucristo. A lo que él se refería es lo siguiente. El negarse a sí mismo no es, o quiere decir que usted se va a tomar su té sin azúcar. O usted va a dormir en una cama que solamente tiene 2 pulgadas de colchón o de colcha. No es eso lo que significa. Quiere decir que usted va a negar su propia habilidad, fuerza, educación, motivación, talento, propia voluntad, fuerza de voluntad. Usted va a negar eso, lo va a poner a un lado y va a decir, Señor, yo voy a depender de ti completamente. Yo no voy a depender de mí mismo. Negar al mismo. A sí mismo no lo puede hacer. Reconociendo que no lo puede hacer, a eso se refería. Él nunca le explicó esto a los discípulos. Él simplemente lo dejó así y le dio la respuesta al apóstol Pablo años después. Ahora, tomar la cruz diariamente, y es difícil mirar la situación una vez, pero diariamente. La iglesia piensa que esto es el tomar la cruz, que esto es un problema terrible el cual usted tiene que vivir. Por ejemplo, hay algunos pobres cristianos que tienen, por ejemplo, un accidente
de vehículo y tienen que estar en el hospital por un mes, y los cristianos dicen, bueno, esa es la cruz que tienen que llevar. ¿Escuchan? Bueno, si ese es el caso, todo el mundo que tiene un accidente o está en un hospital está llevando una cruz. Los cristianos ven a otros que han tenido problemas difíciles, muchas dificultades, y dicen, bueno, entonces me imagino que esa es la cruz que tienen que llevar, y yo espero que Dios nunca me pida a mí que lleve tal cruz. Oh, están totalmente equivocados. Permítame decirle lo siguiente, cuando Jesucristo dijo, tomen su cruz diariamente, cada día, esa es la vida gloriosa, más maravillosa que un individuo jamás puede hacer. ¿Me escucharon? ¿Me escuchan? Porque fue en aquella cruz donde el precio fue pago y la victoria fue ganada para darnos una salvación eterna. Cada bendición viene a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, debe ser el objeto de su fe. Debe ser el objeto de su fe. Ahora, permítame decir lo siguiente. No hay nada que una persona pueda hacer para hacer o causar que Dios le acepte. Nada. Yo realmente no me interesa si usted va y toma cada dólar que tiene en el banco y alguien dice, bueno, pero no sería mucho, y se lo entrega a los pobres, entregase su casa a los pobres, eso no le gana a usted nada con Dios en lo absoluto. ¿Están siguiendo a lo que me estoy refiriendo? No hay nada que usted pueda hacer para ayudarse a encontrar más gracia o favor con Dios en lo que tiene que ver con obras, concierne obras. No le ayuda eso. Solamente hay una cosa a lo que Dios responde, una sola cosa, y eso es fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Pablo escribió a Hebreos, dijo que Enoc tuvo este testimonio que él agradó a Dios. Ahora, yo quiero agradar a Dios. Realmente yo quiero agradar a mi esposa, yo quiero agradar a mi hijo, a mis niños. Gracias a Dios por los predicadores como el evangelista Jimmy Swaggart, que aún están en pie predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Centro Familiar de Adoración sigue predicando el mensaje de la cruz y las puertas están abiertas para usted, amigo. Ahí están los teléfonos, puedes llamarnos o escribirnos. Queremos saber de usted. Una vez más, gracias por estar con nosotros.